Para la manualidad de hoy usaremos una servilleta decorada, las hojas de un viejo libro, un soporte de madera, nos vale cualquiera, y necesitaremos también la pieza plástica, clip o cierre de un envase de toallitas. ¿Queréis ver qué ha surgido con todo esto? Acompañadme, comenzamos. Comenzaré retirando la imagen impresa de la pequeña chapita de plástico. Con un poquito de acetona y un algodoncillo se elimina fácilmente. Después le paso una fina lija por encima para crear una superficie más adherente. Para preparar la superficie de madera de esta pieza utilizaré imprimación multisuperficie en color blanco de la marca Artist. Todos los materiales que utilicemos en el vídeo de hoy son en colaboración con la web Con Idea de Manualidades y Labores. Os dejaré todos los materiales y enlaces abajo en la cajita de información del vídeo. Extenderé una fina capa con pincel por todo el exterior, incluido la base, y dejo de momento la parte interior sin cubrir. Con este paso solo quiero tapar un poco el poro de la madera. Si no tenéis imprimación, podéis utilizar una pintura blanca. Para decorar el soporte vamos a realizar un doble decoupage. Primero forraremos toda la parte exterior con las viejas hojas de un libro. Podemos hacerlo rompiendo estas hojas en pequeños pedacitos y haciendo una cartapesta, o como en mi caso, que voy a forrar cada cara de manera independiente. Coloco las hojas por encima, un poquito inclinadas. Marco las 4 aristas con los dedos, realizo los dobleces y corto con las manos. Como adhesivo utilizo el medium especial para decoupage de la marca Artist. Extiendo una capa no demasiado fina por toda la superficie, cubriendo esta perfectamente. Apoyo una de las piezas de papel ya cortadas, fijo un poco con los dedos, coloco un plástico por encima y presiono bien para fijar por completo. Ajustamos las aristas de restos de papel de celulosa, lijándolos con una pequeña lima de uñas. Y repito estos 3 pasos hasta cubrir los 4 lados y la base exterior. Primera capa de decoupage realizada sobre el soporte. Vamos con la segunda. Para ello voy a utilizar esta servilleta con unas preciosas libélulas coloridas y un fondo estampado en tonos plateados. Recorto la servilleta quedándome con los 2/4 inferiores de este diseño, dejando un margen por arriba y por abajo que me permita después cierta holgura a la hora de manipular el papel. Voy a forrar toda la superficie. Al principio había pensado en realizar de nuevo 4/4, dejando las esquinas exteriores, todo el borde exterior de cada cara libre, que se viera el papel. Y después decido que no lo voy a hacer así. Directamente voy a cubrir toda la superficie. Iré cara por cara, de la misma manera que antes, solo que sin recortar el pedazo de servilleta. Una fina capa, en esta ocasión del mismo medium especial para decoupage, que no exceda la humedad del papel. Ajusto con los dedos sobre la superficie, de nuevo plástico protector por encima, pasamos un paño o los restos de papel del centro hacia afuera para que la servilleta quede recta, sin burbujas de aire, sin arrugas, y cuando termina de una cara paso a la siguiente, así hasta completar todo el perímetro exterior.
Recupero la lima de uñas y retiramos el exceso de servilleta de la parte inferior del cubilete. Y antes de recortar la parte superior, forro también con este diseño los 4 bordes o laterales de la boca. Ha quedado un fondo estampado precioso, ¿no creéis? Para terminar de fijar estas 2 capas de decoupage, extendemos una generosa capa del mismo medium especial para decoupage por encima y dejaremos secar. Mientras tanto, recupero la pieza de plástico. Le voy a dar una primera capa de imprimación, esta especial para plásticos y metales, con una pequeña esponjilla tanto por dentro como por fuera, evitando la parte inferior que irá en contacto o pegada a nuestro soporte. Mientras dejo secar, recupero los restos de servilleta, las 2 capas no impresas que habíamos retirado de nuestras bonitas libélulas. Vamos a realizar nuestra propia composición o dibujo para decoupage. Utilizaré un sello de silicona. Nos serviría cualquier diseño que tengamos o nos guste. Siguiendo un poco con la temática y estética que le quiero dar a este cubilete, utilizo sellos con letras. Para estampar sobre la servilleta, una tinta permanente. También podríamos utilizar pintura acrílica un poquito rebajada con agua. Realizo 2 estampaciones y retiro la segunda capa, la que ha quedado por debajo, quedándome únicamente con la estampada. Realizo el decoupage sobre el exterior de la pieza de plástico directamente con la pieza sin pintar, siguiendo los pasos de siempre. Una vez ha secado la segunda capa de medium para decoupage, voy a crear un fondo por encima de color, en los mismos tonos que más o menos tiene el fondo del cubilete. Utilizaré un marrón chocolate y un tono vainilla. Con la pintura muy aguada y un tampón voy dejando pequeñas cargas de pintura y retirando el exceso con una toallita. Aquí es donde me doy cuenta que para realizar este proceso hubiera sido muchísimo mejor crear primero la capa de color del fondo y después sobre esa capa de color realizar el decoupage. No queda mal, pero es el proceso que sigo en la parte interior de la tapa con la otra estampación o sello que habíamos realizado y me gusta bastante más cómo se integra este nuevo decoupage a la superficie. ¿Os están gustando las ideas de hoy? ¿Y todavía no estáis suscritos al canal? Es muy sencillo, simplemente pulsando el botoncito rojo que aparece bajo esta pantalla os habréis suscrito. Si además activáis la campanita que aparece al lado, os llegará una notificación cada vez que yo comparta una nueva idea con todos vosotros. Si comentáis el vídeo, si lo compartís con vuestros amigos y seguidores, me ayudaréis además un montón. A todos y cada uno de vosotros que me acompañáis en esta andadura, muchísimas gracias. Antes de dar por terminada esta pieza, le estampo unas pequeñas libélulas utilizando pintura acrílica por encima. Y termino con un pequeño salpicado con pintura acrílica metalizada en plata y un segundo salpicado al que le incorporaré el color blanco. Dejamos a un lado la tapa y vuelvo al cubilete. Voy a cubrir o dar color a la parte interior utilizando un tinte para madera en color humo, un gris. Este tipo de pigmentos dejarán visibles la veta de la madera, ya que no son cubrientes. Y dejaré secar. Una vez ha secado la capa de tinte, vamos a proteger ambas piezas. Voy a darle 3 capas, dejando secar bien entre cada una de ellas de barniz acrílico en acabado mate. Llega la hora de unir ambas piezas.
Pruebo las diferentes opciones para colocar la tapa de plástico en una de las caras, recta o inclinada hacia uno de los dos lados. Me decanto por esta última, jugando con la abertura de la tapa, para que ésta pueda abrir y cerrar perfectamente una vez incorporada al cubilete. Como adhesivo utilizo silicona fría, una fina capa a la parte inferior del plástico, centro sobre la base y presiono bien. Mientras dejo actuar el adhesivo, decido colocarle unas pequeñas patitas al soporte. Podrían ser unas piezas de madera que tenemos por ahí, bolitas, unos trocitos de corcho, lo que se nos ocurra. Tengo 4 patitas metálicas que serán las que yo voy a utilizar, pero tienen un color cobrizo que no me encaja mucho dentro de todo este conjunto. Solución: les cambio el color, un par de capas de pintura acrílica en color negro y a pincel seco, pintura acrílica metalizada en plata. Y antes de incorporarlas al proyecto le vamos a dar un último acabado. Utilizaré pátina La Favorita en color marrón, mezclada con un poquito de pátina en cera plata, ambas oleosas. Por eso se pueden mezclar perfectamente entre sí. Mataré un poquito el tono marrón oscuro y le daremos un puntito de brillo con el plata. Extiendo por todas las aristas, bordes interiores, exteriores, ayudándome de un pincel, y retiro el exceso con un paño de algodón. Pego las 4 patitas a la parte inferior con silicona fría. Y mientras van secando, os desvelo para qué quiero esa puertita que le acabamos de colocar al portalápices. Será nuestro portanotas o stickers especial, para crear nuestros pequeños marcadores y tenerlos siempre a mano y fuera de nuestra vista, aunque también podemos colocar dentro notas importantes o incluso un pequeño calendario. ¿Para qué lo utilizaríais vosotros? Espero que os hayan gustado las ideas que os he compartido en el tutorial de hoy. Sencillas y prácticas y sobre todo aplicables a cualquier soporte. No tiene que ser de madera, puede ser sobre un reciclaje de cartón, un bote bonito de vidrio, una lata, con toda la creatividad que fluye entre todos vosotros. Estoy segurísima que sacaréis buen provecho de las ideas que os comparto en el tutorial de hoy. Se acerca el fin de mes. Es posible que me tome algunos días en agosto. Todavía lo tengo por decidir. Os iré informando en los vídeos y en la comunidad. Nos vemos, familia. ¡Chao!